Buenos días, pónganse de pie para que den la bienvenida a la juez Brenda Girón Munguía, juez del Distrito de Violencia del Departamento de Madrid. Buenos días. Buenos días. ¿Pueden sentarse? Buenos días, señora fiscal. Buenos días, el acusado, su defensa. Y el resto de personas que nos acompañan, secretario de la Procuradora Fronteriza. Nos encontramos en esta sala de audiencia para celebrar un juicio por aquí público en causa seguida en contra de Luis por el supuesto delito de abuso sexual en el juicio de la víctima Pamela Ruiz. Encontrándonos en la sede nueva pendiente especializada en violencia del Departamento de Madrid, con el objeto de proceder a la celebración del juicio oral público del expediente judicial 50-RS2 2016 en donde el Ministerio Público ha presentado formal acusación en contra del ciudadano Ruiz, señalándole de ser el supuesto autor del delito de abuso sexual en perjuicio de la víctima Pamela Ruiz. Para la realización de este acto se constata la presencia de las partes que a continuación se mencionan. El acusado, señor Ruiz, quien en este momento está siendo representado por el licenciado Antonio Varela Hernández, en calidad de defensa técnica, el Ministerio Público representado en la persona de la fiscal auxiliar de Madrid, licenciada en el Anillo Montoya Valladares, en representación de la víctima, la señora Pamela Ruiz. Esta autoridad judicial denuncia que el presente juicio es de mero derecho, que la prueba traída a la vista pública será marcada por la justicia con aplicación estricta del criterio racional, observando las reglas de la lógica. De igual forma, se denuncia a las partes que por disposición legal establecida en el artículo 283 CPP, el presente juicio será grabado en su totalidad. Damos inicio al presente juicio oral público y se orienta al secretario tramitador la lectura del libro acusatorio formulado por el Ministerio Público, para lo cual pido al acusado se ponga de pie. El día lunes 28 de septiembre del año 2015, aproximadamente a las 6 de la mañana, el acusado Ruiz se encontraba en la dirección situada en el municipio de Chicotepe, comarca La Villita, exactamente frente al cuadro de Lisboa, instante en que la víctima Pamela Ruiz pasó por el lugar, ya que se dirigía al centro de salud. El acusado, al observar a la víctima pasar, le manifestó que tenía unas ricas nalgas que estaban buenas y aprovechó que a esa hora no se encontraban personas en el lugar y que no hay casas cercanas para acercarse a la víctima y colocarse de frente. Procediendo el acusado con su mano derecha a sacar un cuchillo de metal color blanco con empuñadura de hule, color negro que llevaba al lado derecho de la cintura, prensado entre la piel y el short color gris que el acusado llevaba puesto. Lo colocó en medio de sus pechos de la víctima, que le manifestó que no le hiciese nada, logrando de esta manera el acusado inmovilizarla y que no se opusiera a su pretensión. Una vez que el acusado Ruiz logra tener a la víctima Pamela Ruiz inmóvil, procedió a colocar su mano izquierda en los glúteos de la víctima Pamela Ruiz y los empezó a tocar de manera lasciva, manifestándole el acusado que sus nalgas estaban buenas para amasar tortillas. El acusado, al satisfacer su necesidad de tocar los glúteos a la víctima, la soltó, quien aprovechó para retirarse del lugar y decirle al acusado que iría a la policía. La víctima Pamela Ruiz se presentó a la estación de policía de Chicotepe e informó lo sucedido al oficial Wilton José Calero Monterrey, quien en el instante se trasladó al lugar indicado por la víctima que ocurrió los hechos. El testigo Calero encontró en el lugar al acusado, quien le realizó la respectiva requisa corporal, encontrándole un short gris que tenía puesto, trasladando a la delegación de policía de Chicotepe en calidad de detenido, por lo que este acusador calificó los hechos de abuso sexual. Muchas gracias. Habiendo escuchado la idea acusatoria presentada por el Ministerio Público, declaramos abierto el juicio oral público. Se le advierte al acusado, a las partes procesales y públicos presentes, la importancia de significar
mediados de este año. Se indica a la parte que en el momento de expresar los lineamientos de estas alegaciones no se deberá hacer atención a la hipotética pena que pudiera imponerse en el acusado, que es de uso público, oral, o de toda la prueba de actuación introducida de manera oral. Además, regula el principio de concentración. Sin embargo, este podrá suspenderse en un plazo máximo que no pase de 10 días. También este juicio es contradictorio, es decir, se le da a saber desde la base de la acusación al acusado los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa. En lo que respecta al acusado Leslie Ruiz, la suplita juez le hace saber el derecho que le existe de abstenerse a declarar y que ese silencio no podrá derivar a alguna consecuencia que a posterior le pueda perjudicar. En caso que decida declarar, para pedir promesa de ley y en la forma prevista para la declaración de los testigos y será evaluada de la misma forma. De igual manera, a también en el presente caso debemos de referirnos con todo respeto a la víctima. En este sentido, le pregunto al acusado si en su momento, en la oportunidad que tiene, va a declarar o se va a tener de declarar. En este sentido, procederemos a la relación de apertura en el siguiente orden. Por el Ministerio Público. Gracias, buenos días, señora juez, secretaria de actuaciones, señor acusado, por favor, defensor de las personas que nos acompañan. Antes de hacer mis alegatos, de apertura, señora juez, al momento que usted aperturaba el juicio manifestó que este juicio es público. Sin embargo, el artículo 4, inciso N de la ley 779, que establece el principio de publicidad, establece que sí será público, pero existe una excepción. En este caso, si la víctima solicita a su autoridad que el juicio se realice a puerta cerrada, así se deberá celebrar según lo establecido en esa disposición legal. He conversado con la víctima previo a entrar al juicio oral y público sobre esos derechos a los que ella tiene. Ella me ha manifestado que efectivamente quiere que el juicio se realice a puerta cerrada, es decir, de manera privada, atendiendo que se trata de un delito de orden sexual y que está contemplado en la ley especial contra la violencia hacia la mujer. Y así le solicito entonces a su autoridad que se establezca que este juicio se realizará de manera privada, atendiendo la naturaleza de los hechos que se van a maquinar en el juicio. Por parte de la defensa. Muy buenos días, señor juez. Pues en este momento no está de defensa técnica, nosotros estamos con la petición que establece la mente del público. Gracias. Al lugar a los solicitados por el Ministerio Público, la víctima va a estar presente o hasta que Una vez que declaración. Sí, no puedo hacer, puede hacer un Gracias. Buenos días, señora juez, nuevamente a todos los presentes en este juicio oral y público. El Ministerio Público, como bien decía su autoridad, en representación de la víctima, en este caso de la señora Pamela Ruiz, expresó la acción penal en contra del acusado Leslie Ruiz por considerarse el autor directo del delito de abuso sexual en perjuicio de la señora Pamela Ruiz, valga la redundancia. El día de hoy, señora juez, en este juicio oral y público, el Ministerio Público le demostrará a su autoridad la culpabilidad del acusado Leslie Ruiz en esos hechos a los cuales el secretario le acaba de dar lectura íntegra. Se demostrará que efectivamente el día 28 de septiembre del año 2015, a eso de las 6 de la mañana, el acusado Leslie Ruiz se encontraba en la comunidad de Iquique, exactamente frente al cuadro de béisbol en el municipio de Ticuantepe, momento en el cual pasaba la víctima Pamela Ruiz. En ese momento el acusado, al observar a la víctima, le manifestó que tenía una rica nalga y que estaba muerta. Seguidamente el acusado, aprovechando que en ese lugar no había personas y que no hay casa cercana, se dirigió y se colocó frente a la víctima. Una vez estando frente a la víctima, se sacó un cuchillo que portaba al lado derecho de la cintura con su mano derecha y lo colocó entre los pechos a la víctima. La víctima en ese momento le manifestó al acusado que por favor no le hiciera nada. Sin embargo, el acusado, al tener neutralizada a la víctima, para evitar que esta pusiera resistencia a sus pretensiones sexuales para con la víctima, procedió con la mano izquierda a empezar a manosear, a tocar de manera lasciva los glúteos de la víctima, manifestándole que sus nalgas estaban buenas para amasar tortillas. Una vez que el acusado había saciado sus instintos sexuales para con la víctima, la soltó, quien aprovechó de manera inmediata a dirigirse a la delegación policial del municipio de Ticuantepe, en donde fue atendida por el oficial Wilton Calero, quien de inmediato se trasladó al lugar indicado por la víctima y efectivamente encontró al acusado Leslie Ruiz en ese lugar y al realizarle la correspondiente requisa corporal y efectivamente le encontró el arma blanca, el cuchillo que portaba el acusado en la cintura al lado
y por esa razón el oficial lo trasladó de inmediato a la delegación policial del municipio de Piedras. Esta acción, señora juez, ejecutada de manera directa por el acusado del término, constituye una forma de violencia hacia la mujer, una violación a los derechos humanos de esta joven señora que se encuentra previsto en el artículo 8, inciso B de la ley 779, ley integral contra la violencia hacia la mujer, adecuándose la conducta del acusado en el tipo penal de abuso sexual que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 172 del Código Penal de la República de Nicaragua. Esta acción típica y antijurídica demostrará a su autoridad que efectivamente fue ejecutada de manera directa por el acusado Lester Ruiz con prueba testimonial que vendrá a deponer aquí las circunstancias del tiempo, modo y lugar que tuvieron estos hechos, específicamente de la víctima Pamela Ruiz, del oficial que estuvo a cargo de las investigaciones realizadas por parte de la Policía Nacional, que logró concluir que efectivamente el acusado Lester Ruiz había participado de manera directa en esos hechos, con evidencia física también recolectada durante la investigación, con prueba pericial, toda la cual valorada en su conjunto con su autoridad una vez finalizado el juicio oral público. No le cabrá duda que efectivamente el acusado Lester Ruiz es culpable de los hechos que le acusa el Ministerio Público. Se quebrantará el principio de presunción de inocencia que cobija a todo acusado según la Constitución Política de Nicaragua. Muchas gracias, señor. Continuando con los alegatos de apertura, según el orden corresponde a la honorable defensa. Gracias. Muy buenos días, señora juez, secretaria que la asiste. Muy buenos días, señora juez, secretaria que la asiste. Representante del Ministerio Público y demás personas que no encontramos en la sala de audiencia. Pues efectivamente el día de hoy fuimos convocados a realizar este juicio oral público donde se me acusa a mi representado Lester Ruiz por el supuesto delito de abuso sexual en perjuicio de Pamela Ruiz. Señora juez, desde este momento le voy a solicitar que se tenga como inocente a mi representado bajo la premisa que lo cobija el principio de presunción de inocencia hasta que el Ministerio Público no demuestre efectivamente y con elementos suficientes razonables que le den a su autoridad que mi representado es el autor de esos hechos que el Ministerio Público lo está acusando el día de hoy. Para ello, esta defensa técnica va a refutar todos los elementos de prueba que el Ministerio Público está formulando el día de hoy, ¿verdad?, en contra de mi representado Lester Ruiz. Gracias, doctor. Bueno, escuchado con el alegato de apertura, para el orden establecido, procederemos a la elaboración de la prueba de cargo. Se le pregunta al Ministerio Público si evaluará la prueba de cargo en el orden que lo propuso o tiene otra estrategia de evaluación. Sí, tengo otra estrategia. Mira que puede llamar un poquito. En cuanto a eso, no puedo decir en este momento porque la estrategia va surgiendo alrededor de la prueba de la evaluación. Bueno, entonces procedamos a la apertura de la prueba de cargo. Ministerio Público, sí, gracias. El Ministerio Público va a declarar a este grado al oficial de Víctor Calero. Voy a proceder a tomar promesa de ley y vamos a hacer el derecho. Prometo solemnemente ante Dios la paz de la Constitución Política de la Ley de la República, decir la verdad y nada más que la verdad de lo que sabe y de lo que se le va a preguntar. Si así lo hiciere, que la paz no premie y se lleve a la reflexión. Puede sentarse. La señora fiscal en representación del Ministerio Público le hará una serie de preguntas y luego continuamos con la honorable defensa. Puede proceder. Gracias. Buenos días, oficial. ¿Podría decirle, por favor, a la señora juez su nombre completo? ¿Podría decirme a qué se dedica usted? Oficial de investigación policial. ¿En qué delegación policial laboró? ¿Cuánto tiempo tiene de ser oficial de policía? 10 años. ¿En todo ese periodo se ha desempeñado como oficial de investigación?
5 años tengo de estar en el área de investigación. Durante todo ese periodo lo ha desempeñado en el municipio de Tehuantepec. Así es. Oficial, ¿podría decirnos usted sabe por qué presentado el día de hoy a esa denuncia? Sí. ¿Por qué razón? ¿Podría decir por qué? Recepcioné una denuncia interpretada por la ciudadana Pamela. ¿Podría por favor manifestarnos cuándo interpuso esa denuncia la señora Pamela y qué fue lo que se manifestó? Bueno, en fecha 28 de septiembre del año 2015. ¿Qué pasó ese día? Se presentó la ciudadana Pamela Ruiz a una denuncia donde el ciudadano, ya lo conocía como Leo Terry, ella iba para el centro de salud y le salió el campo de béisbol y ahí le puso un cuchillo, sacó un cuchillo que cortaba su chor y efectivamente se sacó el cuchillo y se la puso entre sus pechos. Y al momento, ¿verdad? Nos trasladamos al lugar y encontrando en el lugar indicado por la víctima al ciudadano mencionado, quien al aplicarle la requisa corporal se le encontró un cuchillo metálico blando, hacha negra, tal como había hecho mención la víctima, trasladándose en calidad de detenido para el proceso investigativo de la delegación policial de Tehuantepec. Oficial, ¿cómo manifiesta que la señora Pamela Ruiz le manifestó que el ciudadano le había puesto un cuchillo entre medio del pecho? Además de realizó alguna otra acción de ciudadano contra la señora Pamela Ruiz? Correcto, ella manifestó, ¿verdad?, de que una vez que se le pone el cuchillo, él se va por la parte de la espalda de la víctima, anunciándole sus nalgas, diciéndole que estaba muy buena para avanzar. Cuando usted lo traslada, en este caso, a la delegación policial. Objeción, señora juez. En este sentido, quiero que le explique, voy a hacer una reflexión de derecho cuando objetemos las partes procesales, le explica al testigo de que para que él guarde silencio y no conteste la pregunta de su autoridad, le dé lugar, tomar lugar a la objeción. Objeto esta pregunta en vista de que es una pregunta subjetiva, está induciendo al testigo pues de que haciéndole referencia allá a lo que es lo que va a contestar. Por lo cual le solicito que le llame la atención al acusador para que él ve el testigo, siendo que el investigador realizó todos los actos de investigación, entonces que él conteste cuanto sabe sobre los actos que él realizó de investigación. Por ello, pues le solicito que promoviendo la forma pues de cómo se está dirigiendo este acusador hacia la pregunta, pues formulando la pregunta, ¿verdad? Entonces la objeción va encaminada a eso, ¿verdad? Que lo induce al testigo a que declare lo que es. Señora juez, en un momento el Ministerio Público está induciendo al testigo. Él manifestó, al momento de su declaración, que una vez que llegó al lugar que requisó al ciudadano, al acusado, lo procedió a trasladar a la delegación policial. En este momento yo estaba encaminando mi pregunta cuando la defensa objetó, ni siquiera he hecho la pregunta para que el objete, que tiene que fundamentar en que las objeciones son preguntas subjetivas y pertinentes, tiene que fundamentar. En este caso el Ministerio Público ni siquiera ha terminado o ha revisado la pregunta para que esté objetando, por tanto es un procedente supervisión que hace. Toma lugar la objeción presentada por la defensa, por tanto continúe con el interrogatorio. Ok. Oficial, cuando usted manifestó que trasladó a la delegación policial al acusado del terrorismo, una vez estando en la delegación policial, ¿qué actos de investigación realizó usted en la presente causa, además de recepcionar la denuncia y lo que ya ha manifestado? Se procedió, ¿verdad?, a solicitar antecedentes del acusado. Se realizó una inspección imprópita
Y la única casa que se encuentra ahí es a 500 metros de donde ocurrió el hecho. Oficial, usted realizó la ocupación del arma blanca que manifestó que le encontró al acusado al momento de realizar la requisa. Sí, al momento de que se encuentra, ¿verdad? Se realizó de ocupación de cuchillo, es mencionado. La víctima reconoció esa arma blanca como la misma que había utilizado el acusado para intimidarla y realizar esa conducta en contra de ella. Se realizó, ¿verdad?, un reconocimiento mostrándole a la víctima unos 5 o 4 armas blancas, donde ella logró contactar, ¿verdad?, que efectivamente aseguró que el arma que fue ocupada al acusado fue con esa arma que la víctima. Esos actos de investigación que usted dice que el que realizó los practicó todos el mismo día. Así es. ¿Remitió usted a la víctima a algún especialista? Correcto, también, ¿verdad? Se mandó a la víctima al psicóloga forense para su respectivo estudio psicológico que realizará. Oficial, todos los actos de investigación a los que usted hace referencia se encuentran documentados. Así es. El arma blanca que usted ocupó, ¿dónde se encuentra? En el área de la función del policía, ¿verdad?, de investigaciones, una vez que recolecta las evidencias, las se embalan y son enviadas a la oficina para la custodia policial, la oficina de evidencia, para el resguardo de las evidencias, y tales evidencias fueron remitidas a esta oficina. Señora juez, pido autorización a su autoridad para que la oficina de evidencia me facilite tanto la evidencia de investigación como la evidencia física que se encuentra en poder de ella. Por favor, podría pasar por los documentos y decirnos si estos son las diligencias de investigación que usted practicó. Sí, tenemos la denuncia, de la víctima, solicitud de antecedentes, del acusado, y aquí tenemos también el informe psicológico que se realizó, que realizó la ocupación de la arma blanca, así también la inspección ocular y crónica del lugar del hecho. ¿Podría decirnos si esa es el arma blanca? Igualmente que usted ocupó al ciudadano en el terreno al momento de realizar la requisa. Correcto, fue, ¿verdad?, el cuchillo que se le encontró al acusado al momento que se encontró en el campo del fútbol y se le ocupó a él y lo portaba. ¿Podría verificar si esas son las características que coincidan con el recibo de ocupación que usted establece? Sí, estamos hablando de un cuchillo, ¿verdad?, tal como está escrito en el recibo de ocupación, metálico color blanco, cacha de color negro. ¿Cuál es el objetivo de que esta evidencia o esta arma se encuentre en esta bolsa? Bueno, esta bolsa, ¿verdad?, es una bolsa de evidencia. Estas son las reglas para lo que es la protección de las evidencias, la conservación de las mismas, y en este momento, una vez que se embalan, ellas no son violentadas por nadie, hasta que en juicio el juez lo autorice si quiere ver el arma o a simple vista, ¿verdad? Estamos hablando del mismo arma que se le fue encontrada y ocupada al acusado. Oficial, ¿logró usted recepcionar alguna entrevista testificar de una persona que pudo haber observado o tener conocimiento de esos hechos que se le pusieron en conocimiento por parte de la señora Pamela? Bueno, al momento que viajamos al lugar se realizó investigaciones, como dije, pero en el lugar no se encontraba nadie, como ya anteriormente, en un lugar poblado, y solo se encontraba el acusado. Entonces, por tal razón no se encuentra ninguna entrevista, ¿no?, aparte de los hechos que narra la víctima, y lo encontraba el acusado. ¿Podría decir un oficial si a través del banco de investigación que usted realizó logró esclarecer estos hechos? Así es, porque se viene a referir, ¿verdad?, a los hechos que narraba la víctima y se le encuentra en su poder el arma blanca que la víctima se mencionó.
qué conclusiones llegó usted luego de realizar todos sus actos de investigación? Bueno, la verdad que una vez que había suficientes méritos para remitir el caso, ¿verdad? Las pruebas, tanto físicas como documentales y la misma narración de la víctima, para remitirlo al ente acusador, en este caso al ministerio. ¿Consideró usted la existencia de un delito en este caso? Así es. ¿Qué delito lo establece? Abuso sexual. Muchas gracias, oficial. Por el momento no tengo más preguntas, sin embargo, pido que quede incorporado los actos de investigación y la evidencia física, en este caso que fue a través del testimonio del oficial de investigación, en conformidad a lo que establece el artículo 247 del Código Procesal Penal. Muchas gracias y por el momento no tengo más. Muy buenos días, oficial Augusto Antonio Monterrey, de Carpinadera, tuve defensa técnica del ciudadano Vicente Ruiz. Usted dice que desde los resultados de investigación, cuando realizó la pesquisa corporal, el representado se encontraba dentro de su pertenencia o de su área un cuchillo, ¿verdad? Dentro del chorro, que supuestamente había utilizado para cometer los hechos sobre los cuales estaban acusando. Mi pregunta versa de que en el momento en que usted realizó la ocupación, ¿usted realizó algún reconocimiento de objeto? Así es. Eso se realizó en la Policía Nacional. Como dije, fue presentado a la víctima para que ella determinara cuánto. A ella se le presentaron, ¿verdad?, 5 cuchillos, 5 armas blancas. Entonces ella describió el cuchillo que había sido ocupado y señaló el cuchillo que había sido ocupado al acusado. Dentro de sus actos de investigación, usted me recepcionó en otra declaración que haya observado en el momento. Sí, señora, una pregunta repetitiva, ya el profesor fue claro y explicar que en este caso no se logró hacer o recepcionar el técnico en un lugar solitario que no había personas en el momento del hecho. En lugar de decisión, ya el oficial también contestaba esa pregunta, formule. Sí, gracias, doctora. Dentro de los actos de investigación que usted realizó, ¿qué otros objetos recolectó o qué otros objetos ocupó? Profesor, señora juez, pregunta en este caso, posiblemente en ningún momento el oficial ha hablado de otros objetos recolectados en el lugar del hecho. Ya él fue claro en señalar cuáles fueron las diligencias y los objetos relacionados con el caso que en este caso logró recolectar. Sí, doctora, mi pregunta versa sobre, además de que se ocupó el cuchillo que hace mención a la acusación, pero habla de otros objetos, incluso habla elementos particulares de vestimenta del representado. Entonces, eso es para evidenciar, acordémonos de que mi representado goza de ese principio de inocencia, y es aquí donde se va a vestir la prueba, y es donde se va a aplicar la prueba, y es donde va a romper, ¿verdad? Porque el acusador tiene la obligación de probar sobre estos hechos, y siendo que el oficial de investigaciones realizó todos los actos de investigación, es de sumo interés esta defensa que realmente quede demostrada la inocencia o la culpabilidad de mi representado. Por eso es que yo quiero llegar al fondo sobre el acto de investigación, qué fue lo que realmente él encontró al momento de realizarlo, tanto en el in situ, en el lugar, tanto para ir a hacer el levantamiento de campo, para ir a hacer el bloque y la leyenda del lugar, ¿verdad?, donde supuestamente sucedieron los hechos, ¿verdad?, que si existieron otros indicios, ¿verdad?, siendo que él fue la persona que se encontró y la persona especializada, la persona por la Policía Nacional autorizada para realizar todos los actos encaminados, ¿verdad?, a la declaración
Entonces, por eso pues le estoy preguntando, pero no es, ¿verdad? Mi pregunta no es sobre qué otros elementos, ¿verdad? ¿Qué otros elementos o indicios racionales, ¿verdad? Para cometer el supuesto hecho que están acusando el día de hoy hemos representado. Entonces, le pregunto al oficial que si además de ese cuchillo, ¿verdad?, encontró otro objeto a mi representada o le ocupó otro objeto. No, solamente lo que hice mención anteriormente. No más preguntas, doctora. Ministerio Público, sus siguientes testigos. Sí, gracias, señora. El Ministerio Público en este momento llama a declarar a la víctima Pamela Rubí, pero atendiendo a los estipulados en la juez en el protocolo de actuaciones en materia de delitos de violencia intrafamiliar y sexual suscrito por las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, en concordancia con el estipulado en el artículo 4, inciso J de la ley 779, que se refiere al principio de no victimización secundaria, le voy a solicitar a su autoridad que se tomen las medidas correspondientes para evitar en este caso la confrontación visual entre la víctima y el acusado, atendiendo la naturaleza, en este caso del hecho de un delito de violencia sexual, y todo ello también amparado en lo que establecen los convenios internacionales ratificados por Nicaragua, específicamente la Convención de CEDAW, la Convención de Belén do Pará, las cuales establecen que los estados partes, como en este caso Nicaragua, adoptará las medidas en este caso de prevención para evitar cualquier cuestión de revictimización a la víctima, en este caso a la señora Pamela. Por tanto, pues solicito que se haga uso de la mampara que este despacho judicial utiliza en este tipo de situaciones para evitar en este caso la confrontación y así no victimizar a la víctima enfrentándola con el acusado de ella. Gracias. Siendo legal como lo solicitado por la representación del Ministerio Público, procederemos a poner la mampara que se utiliza en este despacho judicial para evitar la revictimización. Levante su mano derecha, señora Pamela. Promete solemnemente ante Dios la paz de la Constitución Política, todas las leyes de la República, de ser la verdad y nada más que la verdad, lo que sabe y de lo que se le va a preguntar. Si así quisiera que la patria premie y se le dé la responsable. El Ministerio Público, la representante fiscal, que hará una serie de preguntas, de igual manera la defensa del acusado. Buenos días, Pamela. Mi nombre es Milena Montoya, yo soy fiscal auxiliar del Ministerio Público. Como fiscales auxiliares representamos a la víctima y a la sociedad en un proceso como este que se está llevando a cabo. En este caso, yo la represento a usted y le voy a hacer en ese carácter algunas preguntas. Por favor, la respuesta se la dirige a la señora juez en voz alta, porque se tiene que escuchar lo que usted tiene que decirnos y además se tiene que grabar. ¿Podría decirle, por favor, a la señora juez su nombre completo? Pamela Rubí, ¿Podría decirme dónde viviste? comunidad La Virita de Cuartefe. ¿A qué se dedica usted? Soy ama de casa. Pamela, ¿usted sabe por qué fue citada el día de hoy a empezar el juicio? Por una denuncia que yo hice en la policía ¿Podría decirme contra quién interpuso esa denuncia? contra el señor Lester Rubí. Explíquenos, por favor, a la señora juez por qué razón interpuso esa denuncia. Bueno, lo que pasa es que, mire, yo el día lunes 28 de septiembre del año 2015, yo tenía una cita ahí en el centro de salud, ¿verdad? Entonces, mire, como a eso de las 6 de la mañana, yo iba, pues, yo me dirigía a la comunidad, al centro de salud de mi comunidad, como le digo, como a eso de las 6 de la mañana. Cuando yo voy pasando ahí con un poquito de atrás, en el cuadro de la dedita, del campo de béisbol, estaba ese hombre, Lester Rubí, ¿verdad? Y desde ese tiempo, por este hombre, a mí no me gustaba, porque yo no sé, me quedaba viendo todo raro cada vez que yo pasaba por ahí. Pero fíjese que un día, ese día, pues, el día lunes, 28 de septiembre, que yo iba, ese hombre, yo lo miro que está ahí frente al campo. Me quedaba viendo todo feo. No sé qué es lo que quería este hombre. Pero mi susto es, cuando yo voy caminando para el centro de salud, él se para y cuando acuerdo yo lo tengo tras de mí y me dice que me pare. Yo me paro, ¿verdad? Porque como le digo, yo lo conozco.
acá, de aquí, del lado derecho, sacó un cuchillo y me lo puso aquí por los pechos. Cuando me lo pone, estoy viendo, porque nunca me había pasado algo así, ¿verdad? Entonces él me pone el cuchillo aquí, y cuando me pone el cuchillo aquí, con la otra mano, él me empezó a tocar las nalgas. Y me dijo, ¿verdad?, de que mis nalgas estaban buenas para amasar tortillas. Y entonces yo estaba con unos nervios que usted no se imagina. Yo dije, Dios de Dios santo, ¿qué me va a hacer este hombre jodido? Si yo con esto no tengo nada, pero con mi marido. Y después, mire, el hombre lo único que quería, solo me tocó, mira cómo me tocaba las nalgas así. Y después él me dejó, tras que me deja yo salir corriendo a poner la denuncia y a la policía de este cuartel. Pamela, cuando usted manifiesta que se lo encontró a él en ese lugar, previo a que él le pusiera el cuchillo en los pechos, él le había manifestado algo antes, en ese momento, en ese mismo momento. No, él no me decía nada. Yo pues miraba que cuando iba a hacer mi mandado para ir a mi comunidad, él me miraba de una manera toda fea, no sé, pero él nunca me dijo nada. Pues. Yo me miraba todo feo, todo morboso, chancho, cochino, y todo eso, pues yo lo escapaba. Usted manifiesta que del lado derecho se sacó un cuchillo, ¿no? Sí. ¿Usted recuerda cómo era la característica de ese cuchillo? Sí, yo miré el cuchillo porque, como le digo, él me lo puso aquí. El cuchillo era color metal, lo que recuerdo que era cacha, que nosotros así le decimos en nuestra comunidad, era color negra. Cuando usted se dirigió a la delegación policial, ¿qué pasó, Pamela? Mire, yo fui allí a la policía y llegué llorando con nervios y pensaba que ese hombre me venía siguiendo. Ahí me atendió un policía, Augusto, lo conocemos aquí en la comunidad, y yo le relaté porque él me tomó la denuncia. Después de eso él me dijo que dónde había sido, pues, que ese hombre me había hecho todo eso, como le digo, por ahí por el campo, ¿verdad? Entonces cuando llegamos, ahí estaba este hombre horriblísimo que está ahí. El tal Lester, ahí estaba, ahí cuando la policía lo tocó y todo, hombre, ahí le hallaron un cuchillo, porque a mí me había amenazado y hizo lo que me hizo. ¿Usted reconoció que ese era el cuchillo que Sí, ¿de dónde? Porque fue de él, como le digo, que por cierto, eso me andaba un short color gris y una camiseta blanca. Ahí la policía yo creo que tiene que tener todo eso, porque al hombre se lo llevaba. Ese día, ese momento, habían personas que habían observado esto que sucedió. No, como le digo, mire, porque sabe cómo son las comunidades, ¿verdad? Allí en el campo no hay personas cerca. La más cerquita es ahí a la vuelta de la esquina, pues, pero realmente está cerca del lugar. No había, por eso que donde se aprovechó que allí no había nadie, en un lugar desolado prácticamente. Si yo le muestro, Pamela, el cuchillo que utilizó, en este caso, Lester Ruiz, para hacer lo que hizo con usted, y usted podría reconocerlo. Claro que sí, pero no que no me muestre ese hombre, porque ese hombre yo le tengo miedo. Sí, está bien, no se preocupe. Con su autorización, señora juez, pido que se me facilite el arma blanca, en este caso, tocado. Gracias. ¿Podría decirnos, Pamela, si reconoce usted el arma como la misma que utilizó? Ese fue el cuchillo porque ese desgraciado me tocó. Muchas gracias. Una última pregunta, Pamela. ¿Usted conocía a este ciudadano Lester? Yo lo conozco porque es de mi comunidad, pero yo creo que nunca le había dado a ese ciudadano. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Muy buenos días, doña Pamela. Mi nombre es Harry Tadea, soy de Consejo Público. En este sentido, le voy a hacer varias preguntas sobre los hechos que usted dice que pasó, que sucedieron, donde supuestamente Lester la agredió, la tocó. ¿Usted anteriormente tenía algún trato con Lester? De plática, de burla? Atención, señora, pues pregunta, en este caso pertinente para los hechos, en este caso no importa, o sea, no estamos investigando la relación con una de las áreas oficiales que siempre lo tenía, una relación que es más que lo conoció únicamente a la comunidad. Al lugar de los funcionarios del Ministerio Público, por favor, le pido el programa de defensa, la forma. ¿Usted ya conocía anteriormente a Lester?
Objeción, señora, una pregunta repetitiva, también ya contestó con la última pregunta que hizo el ministerio. Hay una reflexión, ya ella dijo que no conoce a ese ciudadano. Cuando supuestamente sucedieron los hechos, doña Pamela, usted dice que se llenó de nervios. Él le puso, le puso un cuchillo entre los pechos, se tocó los pechos. Dígame cómo usted reconoció el cuchillo si estaba llena de nervios. Porque le hago esta pregunta porque tal vez pudo haber sido algo otro objeto. Usted dice fue un cuchillo. Objeción, señora juez, esa pregunta también es impertinente para la testigo porque ella fue clara. Incluso señaló que había reconocido que se lo puso de frente entre los pechos, que pudo observar claramente la característica del cuchillo. Por esa razón pido que no dé lugar a la pregunta que hace la defensa. Al lugar de la reflexión. Voy a formular la pregunta. Pamela, cuando usted dice me agarró por la espalda, lo que hizo fue tocarme las nalgas. Aproximadamente. Objeción, señora juez, esa pregunta es capciosa. En ningún momento manifestó que por la espalda, estando de espalda, le haya tocado las nalgas en ese sentido, sino que manifestó que después posteriormente puso el cuchillo y que procedió a tocarla, pero en ningún momento ha señalado expresamente como lo que señala la defensa. Está tratando en este caso de confundir a la testigo con respecto a lo que ella ha dicho. Doctora, la testigo manifestó de que se le agarró por detrás y le puso el cuchillo entre los pechos y le tocó las nalgas. Eso es lo que la testigo, y consta en la grabación, ¿verdad? Ella dice que me agarró por detrás y me puso un cuchillo entre los pechos y me agarraba las nalgas. Y se puso, ¿verdad?, a ayudar al testigo. Entonces, yo quiero saber referente a eso que dijo, ¿verdad? Entonces, ella quiero que conteste, ¿verdad? Referente, uno, el cuchillo que ella dice me estaba muriendo de los nervios. Dice, me estuvo tocando las nalgas. Mi pregunta versa, ¿cuánto tiempo considera usted que sucedió ese momento? Si fue rápido, si... Objeción, señora juez, esa pregunta es impertinente porque en ningún momento una persona que está siendo sometida a una situación de violencia, como lo que he explicado, en este caso la víctima, va a estar pendiente de la hora y el tiempo que transcurrió. Por esa razón considero que esa pregunta es impertinente y está atentando contra el principio de no victimización secundaria establecido en el artículo 4 y segunda de la ley 779. Digo a su autoridad que le oriente a la defensa que por favor su pregunta esté encaminada a no revictimizar a la víctima. Doctora, Al lugar de la reflexión presentada por el Ministerio Público, planteada por el Ministerio Público, por favor, la defensa, limítese a las preguntas sin revictimizar. Ahora la señora Pamela. Gracias, doctora. Doña Pamela, cuando usted sufrió esta agresión, ¿usted considera que usted quedó afectada psicológicamente? Objeción, señora juez, esa pregunta es impertinente para la testigo porque para eso tiene una psicóloga que fue propuesta por el Ministerio Público que es quien va a determinar si la víctima presenta o no presenta afectación emocional. Doctora, no podemos suplantar el testimonio, digamos, de la víctima en cuanto a que ella es la que tiene que declarar cómo se siente, qué fue lo que ella sintió, cómo fue que ella pasó, porque lo que estamos viendo son sobre hechos que están acusando a mi representado y aquí es donde se va a dilucidar en qué momento, cómo fue que sucedieron, cómo, cuándo sucedieron esos hechos y de qué manera sucedieron esos hechos. Aquí no estamos revictimizando a la señora, sino que estamos virtiendo, estamos virtiendo sobre esos hechos que están acusando a mi representado y él tiene derecho a la defensa desde todo momento, ¿verdad? Entonces ella es la que va a venir a decir aquí, no podemos suplantar el testimonio de ella, ¿verdad? Entonces yo quiero que ella declare en cuanto a que cómo que se reconoció el cuchillo, cómo que explique ella, ¿verdad? Si fue que tenía algún trato con este señor, si fue que este señor, cómo fue, de qué manera fue que fue supuestamente, ¿verdad? Cuando supuestamente recibió esa agresión, ¿verdad? ¿De qué manera? Porque ella no ha dicho de qué manera, dónde fue que la agarró primero, cómo fue que la tocó, cómo fue, ¿verdad? Si fue por la espalda, si fue de frente. Ella no ha mencionado nada de eso.
Entonces, esta defensa técnica no es que quiere revictimizar a la vida de la supuesta víctima, sino que ella conteste aquí de viva voz a su autoridad, ¿verdad? Realmente porque aquí son unos hechos y esos hechos están encajonados en un tipo penal, ¿verdad? Honorable defensa justicia, pero ya con la pregunta que hizo el Ministerio Público, No voy a hacer la pregunta, doctor. quedaron contestadas muchas interrogantes para esclarecer el hecho. Ya no tiene más No, preguntas. no es la. Señora Pamela, le pregunto, ya escuchamos su declaración, ¿usted tiene derecho a quedarse en la sala para continuar el juicio o prefiere retirarse de la sala? Y no me quiero retirar. Yo no quiero que esto me hace algo. Yo me quiero ir. El Ministerio Público tiene algo que decir. No, señora juez, el derecho de la víctima está a intervenir en la audiencia, pero atendiendo pues el estado en que se encuentra él, lógicamente la naturaleza del hecho, para eso está el Ministerio Público, para representar a la víctima, continuar representando a este proceso. Entonces, voy a retirarse. Muchas gracias. Pero que eso que no me toque. Que me toque. No, tranquila. El Ministerio Público, Sí, Ministerio. continuando con la prueba, la paso de prueba. Sí, gracias, señor. El Ministerio Público llama a declarar a la licenciada Andrea Solís Rojas. Ministerio Público. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, soy representante del Ministerio Público. En ese carácter quiero hacer una pregunta para acreditar en este caso sobre el SUR y los meditantes como perito, en este caso con la psicóloga forense. Me gustaría que le diga a la señora su nombre completo. Ilse Andrea Solís Rojas. ¿Podría decirme cuál es su profesión y oficio? Psicóloga forense del lugar, de familia y de violencia. ¿Podría decirme, licenciada, para optar al cargo de psicóloga forense tiene que tener alguna profesión? Licenciada en psicología. ¿Cuántos años requiere para obtener el título de licenciada en psicología? 5 años. ¿Dónde realizó su estudio superior? En la UNAM Managua. ¿Podría decirme cuándo culminó esos estudios superiores? En el 2007. ¿Desde hace cuánto usted empezó a ejercer su profesión como psicóloga? Nombrada, tengo 6 años aquí en Bucaramanga. Anteriormente de ser psicóloga forense, ¿realizó algún trabajo relacionado o ejerció su profesión como psicóloga? Sí, trabajé en la comisaría de la UNAM. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Como psicóloga forense, ¿cuál es su función? Valorar los daños psíquicos que hay en la víctima de violencia y de familia. En este caso, ¿usted emite algún peritaje sobre los resultados de esa valoración? Sí. ¿Tiene un aproximado de cuántos peritajes emite de manera mensual? Unos 60. ¿Tiene usted, licenciada, algún documento que acredite, en este caso, el conocimiento y el cargo que usted ocupa actualmente? Sí. Sí. Por el momento no tengo más preguntas sobre la acreditación, señora. Puedo comenzar con la sentido. La defensa. ¿Puedo proceder a la votación? Levanta su mano derecha. Prometo solemnemente ante Dios, la parte de la Constitución Política y todas las leyes de la República, decir la verdad y nada más que la verdad, de lo que sabe y de lo que se le va a preguntar. Sí, prometo. Si quisiere que la patrocine y si no llega a la persona. Puede sentarse. El Ministerio Público continuará con su interrogatorio y luego la honorable defensa le hará una serie de preguntas. Gracias. Licenciada, ¿podría decirnos si usted sabe por qué fue citada el día de hoy a empezar el juicio? Sí, fui citada porque valoré a la señora Pamela Rubí el día 28 de septiembre de 2015. Por favor, ¿podría decirnos cuál fue el objetivo? ¿Por qué razón usted valoró a la señora Pamela Rubí? La petición de la delegación de la policía de Puente. ¿Emitió usted algún documento sobre los resultados de esa valoración realizada? Sí. Solicito, señora, ¿vos me facilita a través de esa por la valoración
evaluación psicológica realizada en este caso por la licenciada para hacer uso de la misma. Gracias. ¿Podría pasar por favor por este documento y decirnos si esta es la evaluación psicológica que usted practicó a la señora Pamela Ruiz? Sí, también. ¿Podría decirnos, licenciada, cuál fue la metodología utilizada por su persona para realizar la evaluación psicológica en la señora Pamela Ruiz? Entrevistas abiertas y cerradas, observación, test psicométrico. ¿Con qué objetivo usted utiliza esa metodología? Por ejemplo, la entrevista, es la aplicación de esos test y la observación clínica. Sí, pues nuestro objetivo es tener información, ¿verdad? Y para saber la situación de la paciente y tener más, que sea más fiable lo que ella nos está diciendo. Licenciada, en este caso, le explicó la señora Pamela Ruiz el por qué estaba siendo sometida a valoración por su persona. Sí. ¿Qué le manifestó ella? Ella me manifestó que el día 28 o a las 6 de la mañana del mes de septiembre del año 2015, a eso de las 6 de la mañana ella pasaba por un predio de Beijón, donde ella donde se encontraba el señor Luis Ruiz, donde el señor le quitó cosas y le gritó que su nalga estaba buena para amasar tortilla, y después él se le paró enfrente y le amenazó con un cuchillo poniéndoselo en su pecho derecho. En algún momento le manifestó si esta persona, además de manifestarle eso, haya tenido contacto con su cuerpo. Sí, que la acusaba le usaba la mano, hubo tocamiento. ¿En qué parte del cuerpo? Por detrás. Específicamente le manifestó Y la espalda y las nalgas. Usted, al momento de que la señora estaba siendo abordada, observó usted algún síntoma que podría... Sí, ella presentó una sintomatología. ¿Qué sintomatología? Tenía movimientos psicomotores en sus manos y en su piel, y miedo, temor. En su momento que ella me estaba explicando, manifestó llanto. Licenciada, usted manifestó que aplicó test psicométrico. ¿Podría decirnos con qué objetivo aplicó ese test? Sí, para ver el daño que ella tenía y la afectación que tenía en ese momento, que en la situación que ella se presentó a ser una persona que era la primera vez que había sido acosada y que se había puesto en esa situación. Podría decirnos entonces que por esa sintomatología expresada por la víctima, pero a la vez observada por su persona, ¿cuál fue el diagnóstico o la conclusión a la que usted llegó? Sí, el diagnóstico es que la señora Pamela Ruiz presenta una reacción de ansiedad debido a la situación que en ese momento fue expuesta. Y por ser primera vez, esto no quiere decir que no le vaya a causar otro tipo de daño que repercute en sus áreas de su vida o con el tiempo vaya a afectarla más. En el momento eso es sí. ¿Esa reacción de ansiedad constituye o no constituye un daño psicológico? Por los momentos no, pero puede. Por eso mi recomendación es que ella sea tratada por psicología para que le den terapia. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de tratar la reacción que estamos en ese momento y para que no haya un daño más. Quiere decir, licenciada, entonces que lo relatado por la víctima es concordante y coincide con los hallazgos psicológicos encontrados por su persona. Así es. Muchas gracias. Por el momento no tengo más preguntas. Pido, señora juez, que dé incorporado en este caso entonces los resultados de la valoración psicológica realizada a la señora Pamela Ruiz a través de la declaración testimonial de la licenciada Hilda, todo y conforme a lo que establecen los artículos 203 y 308 del Código Procesal. Muchas gracias. Muy buenos días, doña Hilda, licenciada Hilda.
Dentro de su valoración que usted le realizó a la ciudadana Pamela, ¿cuántas sesiones le realizó usted? Una. Y dentro de esa valoración usted puede determinar que ella, de acuerdo a las reacciones o al desencadenamiento de lo que ella vivió, en el momento que vivió, ella va a presentar problemas posteriores a esto. Sí. Pero si te dice que solo realizó una valoración. Sí, doctor, como ya se lo manifestaba a la licenciada, en el momento en verse a una situación impuesta que estaba en peligro su vida, su integridad física y sexual, en ese momento, cuando yo la valoré, ella llegó a la delegación, me la llevaron, ella andaba síntomas, andaba de ansiedad, pero esto ahí le está perjudicando todas sus áreas. Una pregunta. Siendo usted, con su gran conocimiento, su gran experiencia, en su valoración, usted puede determinar si estos problemas de ansiedad, problemas que ella presentaba psicológicamente en el momento de la valoración, puede ser producto de otros problemas. Como dijo señora Huella, la testigo, en este caso fue clara en señalar el nexo causal, que personalmente se había encontrado con ella, eran coincidentes y que habían sido producto precisamente de la situación de violencia a la que ella estaba expuesta la señora. Por tanto, considero que esa pregunta pues ya es repetitiva para la Algo de la mención, por favor. Voy a formular, doctora. Doctora, en un hipotético caso de que, digamos, para poder nosotros determinar si una persona presenta un estrés, digamos, traumático, ¿cuántas sesiones tiene que realizar? objeción, señora juez, esa pregunta también en este caso es impertinente. Ella mismo está diciendo hipotético caso, aquí no estamos con hipótesis. Aquí ya tenemos un hecho que se está investigando y es precisamente sobre eso. Aquí no tenemos que estar investigando otras situaciones que no tienen nada que ver con los hechos que se están acusando. Entonces pido que no le dé lugar a la pregunta que haga la que sea concreto al hecho que se está investigando y al diagnóstico brindado por la licenciada que ya lo manifestó en este momento. Doctora, si me pregunta eso sobre, acordémonos que ella la valoró, ¿no? Ella la valoró en el momento que realizó la valoración psicológica y solo realizó una valoración, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si sobre esa valoración que realizó, que de acuerdo al resultado, a las conclusiones que llegó, si esos problemas que se encadenó en ella puede ser producto solo desde el momento que vivió, desde la supuesta agresión, o puede ser de otros momentos, de otros problemas que la persona presenta. Entonces yo, ¿verdad?, quería pues que ella, con su alta experiencia, nos dijera que si una persona, ¿verdad?, solo por un momento vivido, de ese momento, de ese trauma, podemos decir, que se puede desencadenar un montón de problemas psicológicos, o ya la persona puede presentar, no sé si me explico, puede presentar problemas ya psicológicos producto de la vivencia que tenemos a diario, ¿verdad? Sea concreto en su pregunta, en su Sí. respuesta, ¿sí o no? Bueno, doctora, en el momento sí, así es, doctor, pero el problema es que al momento que yo hizo mi entrevista, yo le pregunto a la paciente si ella ha vivido otra situación de esta misma, el cual ella me dijo que no, que era la primera vez que ella lo estaba viviendo, y el cual yo le aplico diferentes pruebas psicológicas que me están arrojando que la paciente presenta esto. Y con una sola entrevista yo puedo determinar, porque no solo es la entrevista, no solo es la observación, sino que también son mis pruebas psicológicas, mis test psicométricos, donde se mide ansiedad, depresión y muchas sintomatologías. Usted puede determinar, de acuerdo a esa valoración, el daño. Objeción, señora juez, en ningún momento manifestado que exista un daño. Ella fue clara en decir que por eso recomienda terapia psicológica, para evitar un daño. No más preguntas, doctor. Yo no tengo más preguntas. Gracias. Pueden retirar. Gracias a usted. ¿El público se ha evacuado de toda la prueba o tiene algo? El Ministerio Público ha bajado todas sus pruebas. No más preguntas, doctora. Seguimos con el proceso que vamos a procesar que sigue. No habiendo más
pruebas que evaluar. En el mismo orden le concederemos la palabra al Ministerio Público y luego a la defensa para que hagan su alegato final. Gracias, buenas tardes, ya señora juez, el secretario de Actuaciones, señor defensor, el acusado que nos acompaña en esta audiencia, que es la trama procesal de conclusión de este juicio oral y público. El Ministerio Público, al inicio de este juicio, señora juez, le manifestó a su autoridad que demostraría la culpabilidad del acusado Lester Ruiz en los hechos que el Ministerio Público le acusó y que se tipifican en el delito de abuso sexual y perjuicio de la integridad y libertad sexual de la señora Pamela Ruiz. Efectivamente, señora juez, el Ministerio Público ha cumplido con esa promesa que le dijo a su autoridad en demostrar la culpabilidad del acusado. El Ministerio Público presentó aquí pruebas suficientes que determinan la responsabilidad del acusado de esos hechos. En primer lugar, se tuvo el testimonio del oficial Víctor Calero, que manifestó que efectivamente el día 28 de septiembre del año 2015, en horas de la mañana, él se encontraba en su centro de trabajo en el municipio de Tutantepe, en la delegación policial, momento en que se presentó la señora Pamela Ruiz a interponer denuncia por abuso sexual en contra del señor Lester Ruiz, ya que manifestó que ese día ella se dirigía para el centro de salud y al estar frente a un campo de béisbol estaba el acusado Lester Ruiz, que procedió a manifestarle que palabras hacia su cuerpo, en este caso con intenciones sexuales para una víctima, y luego con un arma blanca, cuchillo, se lo puso a la víctima entre medio de los pechos y procedió a tocarle sus glúteos, manifestándole que sus nalgas estaban buenas para amasar todo el mundo. Seguidamente manifiesta el oficial que de inmediato se dirigió al lugar de los hechos junto con la víctima, en donde encontró al acusado Lester Ruiz, le practicó una requisa y efectivamente le encontró un arma blanca que portaba en la cintura al lado derecho. Arma blanca que fue reconocida por la víctima Pamela Ruiz como la misma que él utilizó para intimidarla y lograr sus propósitos sexuales para con una víctima como él, realizar tocamientos lascivos en su cuerpo. Posteriormente manifestó el oficial investigador que igualmente solicitó antecedentes policiales del acusado, que realizó acta de inspección en la escena del crimen y efectivamente constató que en el lugar no existen casas cercanas, en un campo únicamente donde se mantiene habilitado, que existen bastantes personas por la tarde que llegan a jugar jóvenes, pero en este caso por la mañana, y siendo todavía en horas de la mañana que realizó la inspección ocular, no existen casas cercanas y no se ven personas cerca del lugar del hecho, lo cual es coincidente con lo manifestado por la víctima, quien también vino a declarar en este proceso, y es coincidente con el testimonio del señor Víctor Calero, y efectivamente la señora juez ella le narró a su autoridad, a pesar de su afectación emocional evidente, de que en fecha 28 de septiembre del año 2015, a eso de las 6 de la mañana, efectivamente ella se dirigía hacia el centro de salud a una cita, y que al pasar por un campo de béisbol en la comunidad de Irita, municipio de Ticuantepe, se encontraba el acusado Lester Ruiz, a quien ella, por cierto, ya conoce porque es de la misma comunidad. Y ella señalaba que este ciudadano siempre que la encontraba la quedaba viendo de una manera a la cual a ella no le gustaba. Sin embargo, ese día el acusado le habló y que se dirigió hacia ella, que con un arma blanca que se sacó del lado derecho de la cintura, se la colocó entre sus pechos y posteriormente procedió a tocarla, a amanecerle sus glúteos, diciéndole que sus nalgas estaban buenas para amasar todo el mundo. Que luego, inmediatamente que el acusado la soltó, ella se dirigió a la Policía Nacional a interponer denuncia, en donde fue atendida por el oficial Víctor Calero, quien se dirigió con ella de inmediato al lugar, encontraron al acusado Lester Ruiz y efectivamente le encontraron el arma blanca que esto había utilizado para intimidarla y lograr sus propósitos sexuales. Se tuvo el testimonio de la perito, la licenciada Hilda, quien es psicóloga forense de la clínica de este departamento, y efectivamente señaló que ella fue la que valoró a la señora Pamela Ruiz por solicitud que le hiciera la Policía Nacional, que a través de la metodología utilizada por ella, como son las diferentes entrevistas cerradas, entrevista estructurada, así como observación clínica y aplicación de test, ella pudo determinar que efectivamente la señora Pamela Ruiz presentaba una reacción de ansiedad producto de la situación de violencia sexual a la que fue expuesta por el señor Lester Ruiz. Que la sintomatología que ella observó era crisis de llanto, porque al momento que le narró los hechos, que son coincidentes con lo relatado por la víctima, por el oficial Víctor Calero, y que constan en el nivel acusatorio, efectivamente ella observó que se encontraba con alteración psicomotora, con falta de movimiento en sus manos, en sus piernas, y crisis de llanto, con temor, y que todo esto llegaba a coincidir o a concluir que se trataba de una reacción de ansiedad típico
por una situación de violencia similar a la que había vivido la señora Pamela Ruiz, que inclusive ella recomendaba un tratamiento psicológico para evitar que la víctima sufriera un daño psicológico mayor, porque en estos momentos no podía determinar que existiera daño, únicamente esa reacción de ansiedad que era coincidente con los hechos de violencia sexual. En ese sentido, señora juez, también se incorporó como evidencia física el arma blanca cuchillo utilizada por el acusado. Efectivamente, señora juez, es un arma blanca, hoja de metal, cacha de hule, tal y como señala el Ministerio Público en su libro acusatorio. Fue reconocida plenamente por la víctima también en esta sala de juicio como la misma arma que utilizó el acusado al momento de que se la encontró para neutralizarla y, en este caso, privarla de su consentimiento para proceder a realizar estos tocamientos. Esa conducta, señora juez, que fue demostrada el día de hoy y que fue ejecutada por el acusado Lester Ruiz, está prevista y sancionada en nuestra norma penal. Constituye una evidente violación a los derechos humanos de esta mujer, una violación a sus derechos de integridad y libertad sexual. En este sentido, esa conducta se configura en el tipo penal de abuso sexual, que establece que quien realice tocamiento lúbrico o acto lascivo en otra persona sin su consentimiento será sancionado. En este caso quedó demostrado que quien ejecutó esos tocamientos lascivos en la víctima fue el acusado Lester Ruiz. Así quedó acreditado con la prueba producida en este juicio oral y público, que privó del consentimiento a la víctima porque utilizó un arma blanca para intimidarla, neutralizarla y de esta manera llegar a realizar los tocamientos lascivos en esta persona. Siendo entonces que la conducta del acusado está prevista y sancionada por una norma penal, específicamente en el artículo 172 del Código Penal, entonces vemos que esa conducta se vuelve una conducta típica y a la vez antijurídica, señora juez. ¿Por qué? Porque va contra el ordenamiento jurídico. Lesionó un bien jurídico, no solamente el bien jurídico de libertad e integridad sexual de la víctima, sino también su estado emocional, porque vimos cómo la víctima se encuentra afectada emocional aún de los hechos que fueron en este caso ejecutados por el acusado Lester. También, señora juez, al tener esa conducta típica y antijurídica debe de reprochársele a alguien. ¿Y a quién se le va a reprochar en este caso? La prueba dice que de manera directa quien ejecutó estos hechos fue el acusado Lester Ruiz. Entonces, esta persona es la culpable de haber cometido esa conducta típica y antijurídica. Tiene todos los elementos de culpabilidad, tiene capacidad de culpabilidad. Aquí en ningún momento se ha demostrado que esta persona padezca de una enfermedad mental que le limite a apreciar entre el bien y el mal. Por el contrario, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque incluso hasta utilizó un arma blanca. ¿Para qué? Para lograr en este caso privar el consentimiento a la víctima y ejecutar esa conducta. Lo hizo con dolo, con conocimiento y voluntad, porque al saber que su conducta era delictiva, en este caso previno todas las circunstancias del lugar, que era un lugar donde no había casas cercanas, donde no había personas, circunstancias que fueron aprovechadas por él para ejecutar esta conducta de violencia en perjuicio de la señora Pamela Ruiz. En ese sentido, señora juez, siendo entonces que el acusado, que ha quedado acreditado que el acusado Lester Ruiz fue la persona que ejecutó estos hechos de violencia sexual en perjuicio de la libertad e integridad sexual de la señora Pamela Ruiz, le solicitó a su autoridad que en tutela efectiva de los derechos de esta persona, de esta mujer, aplicando también las reglas de la lógica bajo el análisis conjunto de toda la prueba producida en juicio, proceda a emitir un fallo de culpabilidad para el acusado Lester Ruiz, porque efectivamente así quedó acreditado. Se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia que cobija a todo procesado en este proceso penal para la redundancia. Muchas gracias, señora. Doctora, voy a ser un poco breve en cuanto a esta representación, esta defensa técnica, doctora. Ninguno de los testigos que vinieron aquí a declarar sobre los hechos de los cuales se tuvieron conocimiento de que acusaron a mi representado Lester Ruiz, ¿verdad? En ningún momento quedó acreditada la culpabilidad, ¿verdad?, sobre los hechos por los cuales lo acusaron. Ninguno de los testigos vino realmente a decir si lo vieron, en qué momento, no existieron esos testigos. Aquí no vinieron a su autoridad a decir, ¿verdad?, que lo vieron, que realmente él fue el que cometió esos hechos. La víctima aquí solo vino a ponerse a llorar, a
a decir de que incluso se llenó de nervios, se llenó de llanto, porque cuando supuestamente alguien es agredido, ¿verdad?, sobre una persona que la haya en un momento, digamos, asustado, la persona se llena de nervios y no puede poder realmente determinar. Incluso hay personas que no pueden ni ver a la persona, y ella hasta dijo que se sacó un cuchillo, que andaba vestido de tal manera, y después la psicóloga viene a decirte que sí, que ella en la entrevista que le realizó dice que la agarró por detrás, que le puso un cuchillo entre medio de los pechos, que le tocó las nalgas. Son hechos estos que no constituyen, si lo encajamos en el tipo penal en el cual el Ministerio Público lo quiere hacer ver a su autoridad, no constituye ese tipo de delito. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de actos lascivos, tocamientos lúdicos, tenemos que hacer ver que los actos lascivos o tocamientos lúdicos es cuando la persona ataca y sin el consentimiento, privándole el consentimiento a la otra persona, entiéndase que sea del mismo sexo o diferente sexo, despertar ese apetito sexual, donde la otra persona no quiere realizar actos, ¿verdad?, actos lascivos que la conduzcan a un acto sexual. En este sentido, a eso se refiere la norma penal cuando habla de tocamientos actos lúdicos y tocamientos que despierten ese apetito sexual a la otra persona. En este sentido, mi representado, si lo encajamos a los hechos en la norma penal, no constituye esos hechos el delito por el cual lo quiere hacer ver el ente acusador a su autoridad. Es por lo que le solicito a su autoridad, y tomando en cuenta la declaración de la misma psicóloga y del mismo investigador, ¿verdad?, donde realmente no demuestran y certeramente que mi representado haya cometido esos hechos por lo cual el Ministerio Público lo está acusando el día de hoy. Por eso le solicito a su autoridad que valore bien la prueba, las entrevistas, y que dicte un fallo de no culpabilidad a favor de mi representado en este caso. Gracias. Se da por concluido el debate del funcionario público y entramos en receso